A todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Sigal, soy cardiólogo del Cardiovascular de Buenos Aires y soy parte del equipo de cardiopatía isquémica y de la clínica de lípidos. En esta charla para el IPA Update vamos a hablar sobre el manejo de las dislipemias en pacientes con síndromes coronarios agudos. Los objetivos principales de la charla son los que están aquí en pantalla: hablar un poco del rol de las dislipemias en el síndrome coronario, definir qué lipoproteínas presentan el mayor riesgo, hablar un poco de los objetivos terapéuticos que tenemos y qué herramientas disponibles tenemos para esos objetivos, y algo de perspectivas futuras y terapias en desarrollo. Brevemente, para hablar un poco de por qué las dislipemias son importantes o por qué las lipoproteínas juegan un rol en los síndromes coronarios, sabemos que en el hígado se sintetiza una lipoproteína a partir de una molécula de ApoB, triglicéridos y colesterol, y esto se eyecta hacia el torrente sanguíneo en forma de una molécula llamada VLDL, ¿sí? Que es una lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína circula por la sangre y la lipoproteína lipasa le va retirando triglicéridos, transformándola en una molécula cada vez más pequeña y más densa, que se llama primeramente una partícula remanente de VLDL y finalmente la partícula que todos conocemos, que es el LDL, la lipoproteína de baja densidad. La pregunta es, ¿cuáles de estas lipoproteínas son aterogénicas? La respuesta es que todas lo son, porque todas pueden atravesar la barrera endotelial. De hecho, si miramos partícula por partícula, las partículas de VLDL son hasta posiblemente más heterogéneas que las de LDL. Sin embargo, el LDL es como transcurre la mayor parte de la vida media de esta lipoproteína y es la lipoproteína más representativa, que más tiempo circula en sangre y por lo tanto también nuestro principal objetivo terapéutico, como veremos más adelante. ¿Cuál es el riesgo de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo posteriormente? Como verán, es extremadamente alto. Está relacionado también con la edad y con los factores de riesgo. Fíjense que puede llegar hasta casi un 40% de riesgo al año de tener un nuevo evento, como sea un infarto, un stroke o incluso mortalidad cardiovascular en pacientes mayores y de alto riesgo. Es decir, haber tenido un infarto coloca a uno en una situación de extremada vulnerabilidad y de alto riesgo de padecer eventos. Entonces, es en estos pacientes que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, tratar de disminuir ese riesgo. Fíjense incluso qué pasa cuando uno tiene un evento dentro del mes del primer evento que tuvo. El riesgo que tiene es extremadamente alto, así que sin duda que son pacientes con extremo alto riesgo y que tenemos que tratar más agresivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar ese riesgo? Bueno, ya hablamos de que el LDL es nuestro principal objetivo terapéutico, y eso está basado en muchísimos trabajos y ensayos randomizados en los cuales se ve claramente, como vemos acá en pantalla, una relación dosis-respuesta entre la reducción de LDL, acá a la izquierda vemos, por ejemplo, con estatinas y luego con ezetimibe, y cómo esa reducción linealmente reduce el riesgo de tener eventos futuros. Incluso en el gráfico de la derecha es un gráfico del estudio Fourier, en el cual vemos cómo a niveles extremadamente bajos de LDL, aún así el riesgo sigue disminuyendo. Es decir, no solo hay una relación dosis-respuesta, sino que no impresionaría ver un plató, una meseta, a partir de la cual no hay beneficio relacionado con seguir bajando el LDL. Entonces aquí está nuestra principal herramienta para reducir el riesgo de nuevos eventos de estos pacientes que padecen un síndrome coronario agudo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué cosas yo debo pedir en un perfil lipídico de un paciente que tuvo un infarto o un síndrome coronario agudo, como para evaluar bien sus factores de riesgo a nivel de dislipemias y cómo puedo actuar sobre ellas? Principalmente, la más importante es el LDL, como hablamos, no porque sea el mejor marcador de riesgo, sino porque es el objetivo terapéutico principal. La mayoría de los ensayos randomizados están basados en reducir el LDL, por lo cual siempre debemos medir un LDL, es importantísimo, y es lo principal que vamos a monitorear en las visitas de seguimiento, sobre todo en la primera, el tercer y cuarto mes, para asegurarnos que estemos cumpliendo las metas terapéuticas. El HDL es importante medirlo para ver qué tipo de dislipemia tiene. Sabemos que pacientes que tienen HDL un poco más elevado tienen una reducción o menor riesgo cardiovascular. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay terapéuticas que hayan aumentado artificialmente el HDL, que hayan logrado disminuir eventos cardiovasculares, con lo cual es útil a nivel informativo. Es importante tenerlo, pero las terapéuticas van a estar dirigidas más hacia el LDL. Similar con los triglicéridos, sabemos que hay ciertas hipertrigliceridemias que sí son heterogénicas, mientras que otras no tanto. Es importante medirlo y contextualizar al paciente. Una cosa es una
hipertrigliceridemia en un paciente con un síndrome metabólico, que probablemente esos triglicéridos estén reflejando una alta concentración de VLDL y que probablemente sean aterogénicos o que reflejen una cuestión aterogénica del paciente y son pacientes de más alto riesgo, ¿no? Así que es importante tener ese valor, más allá de que hasta hace muy poquito con el Reduce It no teníamos terapéuticas que disminuyan los triglicéridos y que bajen los eventos. El colesterol total es importante porque nos permite calcular dos cosas que son el colesterol no HDL y el colesterol remanente. Estas dos cosas, el colesterol no HDL, que se calcula simplemente restando el HDL colesterol total, es una estimación de todas las lipoproteínas que contienen ApoB. Como hablamos al principio de la charla, todas las moléculas que contienen ApoB, como el VLDL o las partículas remanentes, todas son aterogénicas, con lo cual algunos trabajos hablan de que incluso el colesterol no HDL o la medición directamente de las apolipoproteínas B son mejores marcadores de riesgo que el LDL en sí. Nos sirve la información, incluso puede haber ciertas discrepancias entre los diferentes perfiles lipídicos, sirve como evaluación pronóstica, pero también tengamos en cuenta que hasta ahora todos los trabajos usan como objetivo terapéutico el LDL. El colesterol remanente, hay que restarle al no HDL el LDL, y ahí sí hablamos, como hablamos al principio, de estas moléculas, particularmente VLDL, IDL y demás. Eh, Poco hay información sobre esto como un clasificador de riesgo, se puede calcular muy fácilmente, no hay que pedir extra en un laboratorio, sino que se puede calcular. Y finalmente la lipoproteína A, que no es el scope de esta charla, pero como sabrán es una molécula que se está estudiando mucho recientemente, la lipoproteína pequeña A, y que está relacionada con el riesgo cardiovascular y de aterosclerosis y también de cirrosis aórtica. Es importante tener al menos una medición de lipoproteína A en estos pacientes. Si ya la tiene antes, no hace falta repetirla. Tengamos en cuenta que no va a ser modificada por las terapéuticas actuales. Incluso las estatinas puede que las aumenten ligeramente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para disminuir el LDL, que es nuestro principal factor de riesgo? Bueno, la principal herramienta, como saben, son las estatinas. Las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa y esto inhibe la síntesis de colesterol. Al inhibir la síntesis, hace que el hígado también genere una upregulation de los receptores de LDL, por lo cual se recapta más LDL de la sangre, entonces hay menos LDL circulante. Los inhibidores de PCSK9 funcionan de una manera más o menos parecida, en el sentido de que si tenemos en cuenta la acción del PCSK9, que según el receptor de LDL para su degradación, los inhibidores entonces van a lograr que haya más receptores de LDL disponibles para captar más LDL de la sangre. ¿Sí? La información y la evidencia de estos trabajos, de estas moléculas o tratamientos para los inhibidores de PCSK9, sobre todo está dada por Fourier y Lodici, que son los estudios principales de reducción de eventos. En estatinas hay infinitos trabajos canalizados tal vez a través del metaanálisis del CTT, pero hay infinidad de trabajos hablando de los beneficios de las estatinas en todos los escenarios, sobre todo en prevención secundaria. Y tenemos una tercera herramienta dentro de nuestro arsenal principal, que es el ezetimibe, que inhibe la absorción intestinal de colesterol y que muchas veces es un aliado para disminuir el LDL y que en general está subutilizado. La información principal del ezetimibe proviene del estudio IMPROVE, donde demostró una reducción de riesgo agregado al tratamiento con estatinas. Lo importante, de todas maneras, es que más allá de la herramienta que utilicemos, no importa cuál, la reducción de LDL, por el método que sea, es lo que se asocia con la reducción de riesgo de eventos vasculares adversos mayores. Hay una pregunta que a veces surge, que es qué dosis usamos de inicio, es decir, ingresa un paciente que no había tenido tratamiento con estatinas previas y tiene un infarto, si le debemos dar de entrada rosuvastatina 40 más ezetimibe, que es la combinación más potente real que tenemos hoy en día, o si debemos usar dosis no tan altas y evaluar a las 3-4 semanas y cumplimiento de metas como para escalar en caso de que se haga falta. La estrategia general habitualmente es de ser agresivos de inicio y luego controlar. Sin embargo, se presentó análisis de trabajo en el cual le autorizaron a los pacientes estas dos estrategias, un estudio de no inferioridad, en el cual dio que el objetivo primario no era diferente entre las dos estrategias. Yo creo que depende mucho de las prácticas de cada centro. Creo que si uno tiene un programa de seguimiento estricto en el cual va a ver a los pacientes post síndrome coronario agudo a la brevedad de las 3-4 semanas y se va a asegurar de que ese objetivo terapéutico se cumpla de la manera que sea, entonces se puede iniciar una dosis más baja y luego escalar, pero también es importante saber que, como hablamos al principio, no parece haber un efecto deleterio de bajar demasiado, entre muchas comillas, el colesterol, el LDL sobre todo,
con lo cual también creo que es correcto ser agresivo de inicio, sobre todo en pacientes que ya ingresan con un perfil lipídico bastante alterado. Acá tenemos un esquema que me pareció interesante. Yo le corregí porque este esquema era un poquito viejo y hablaba de menos de 70 como objetivo. Sabemos que el objetivo de LDL de estos pacientes es menos de 55, incluso menos de 40, pacientes que tienen 2 eventos en el lapso de 2 años. Lo que dice este algoritmo es que en pacientes que tienen un evento y que no venían con estatinas, hay que iniciar estatinas de alta intensidad, llámese atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40, y controlar si cumplen las metas terapéuticas. En caso de que no las cumplan, podemos agregar ezetimibe o un inhibidor de PCSK9, según los niveles de LDL que tenga. Y en pacientes que venían con estatinas previas, vemos su perfil de colesterol y en base a eso, si ya estaba en dosis máxima de estatinas y si ya tenía ezetimibe, y a pesar de eso no cumple las metas, tenemos que considerar el uso de inhibidores de PCSK9 como para asegurarnos que este paciente cumpla metas, ¿no? Hablando un poco de perspectivas futuras de acá en adelante, se publicó recientemente el estudio Clear Outcomes sobre ácido bempedoico para pacientes intolerantes a estatinas. Es un estudio que fue eficaz, o sea, demostró una reducción de eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes, aunque es importante que los pacientes con síndrome coronario agudo estaban excluidos, pero probablemente sea una herramienta que podamos usar para pacientes intolerantes a estatinas, que no son pocos. Por otro lado, el inclisiran, una RNA interferencia que funciona de forma similar a los inhibidores de PCSK9, con el beneficio de que tiene una inyección semestral en vez de quincenal. Estamos esperando los resultados del estudio Orión en cuanto a los eventos cardiovasculares, pero es extremadamente probable que ese trabajo sea positivo y que sea una parte más de nuestro arsenal terapéutico. Cuanto a la teoría de flujo de colesterol, hay un estudio que ya finalizó su reclutamiento, que estamos esperando los resultados, que es el AEGIS, en el cual se utiliza ApoA1 purificada durante el primer mes posinfarto para generar el flujo de colesterol arterial. Veremos si eso va a generar una reducción de eventos cardiovasculares cuando se publique el trabajo. En cuanto a ácidos grasos omega 3, hablamos al principio de la charla que el Reduce It demostró que 4 gramos purificados de EPA eh, reducen el riesgo en pacientes con hipertrigliceridemias moderadas, o sea, entre 150 y 500, y que además se encontraban en alto riesgo cardiovascular, con lo cual es una herramienta nueva que tenemos para este subgrupo de pacientes. En general tienen un síndrome metabólico de difícil manejo. Y finalmente, hablando de reducción de lipoproteína pequeña A, se encuentran en desarrollo protocolos de investigación como el LPA Horizon con el nucleótido antisentido de la pelacarsen, así que veremos si la reducción de LPA reduce significativamente los eventos cardiovasculares en este subgrupo de pacientes. A nivel de conclusiones, hablamos de que el principal objetivo terapéutico es el colesterol LDL, que el objetivo es menos de 55 o menos de 40 si tiene eventos recurrentes, que lo importante es bajar el colesterol, sobre todo reducir la ApoB lo más rápido posible, de la forma más intensa posible y sostenida, y que debemos iniciar estatinas de alta intensidad y asegurarnos un chequeo en 4 semanas o 3 o 4 semanas para ver cumplimiento de metas. Lo importante es no caer en la inercia terapéutica, vencer las trabas que se nos imponen a veces para lograr los cumplimientos de los pacientes, ya que es fundamental para reducir su riesgo.